Hola amigos, muy buenos días. Atención, atención. Hoy hay un pasaje muy importante por leer. El Señor Jesús de tres diferentes formas va a hablarnos para mostrarnos que podemos estar viviendo en el error de creer que estamos bien con Dios, de creer que estamos en la religión verdadera, pero no se trata de una religión, no se trata de una iglesia en particular, se trata de una relación con Él. Vamos a leer en Mateo 7, hacia el final del Sermón del Monte, versículos del 13 hasta el final del capítulo, que es versículo 29. Dice así: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Primer mensaje del Señor Jesús para nosotros hoy. El camino que nos lleva a la vida, el camino que nos lleva a una correcta comunión con Dios es angosto, es pequeño y muy pocos van por él. El camino que conduce a la destrucción y muchos van por él, ese es el camino que no es del Señor Jesucristo. Así es que un parámetro, cuando hoy día tenemos que analizar si nosotros estamos en el camino correcto, número uno, tendríamos que ver si la mayoría corre por ese camino. El hecho de decir es que todos van por allá, es que las mayorías están haciendo eso, no es una evidencia correr con las mayorías, correr con de donde va toda la gente para saber que estamos en el camino correcto. Tampoco se trata de que porque sean poquitos sea el correcto, pero de entrada es una evidencia. El camino al Señor Jesucristo es un camino angosto. No todo mundo quiere entrar en él. No todo mundo quiere poner atención a lo que dice el Señor Jesucristo. Vamos a ver un elemento más. Dice versículo 15, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo el árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Atención, segunda forma de saber si estamos en el camino correcto, por los frutos. Dice el Señor Jesucristo, bueno, las uvas se recogen de los espinos o los higos de los cardos. Dice, y esto tiene que ver con los falsos profetas. Los falsos profetas se disfrazan de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son lobos feroces. Y lo que el Señor Jesús dice que un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno, sino que todo árbol da que es bueno da buen fruto y el árbol que no da fruto se arroja al fuego. Y esto el Señor Jesús lo compara con que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Segundo lugar, ¿cómo podemos identificar si estamos caminando en el camino correcto del Señor Jesucristo? Bueno, porque no vamos a nosotros solamente porque decimos Señor, Señor Jesús. No solamente porque yo digo creo en Jesucristo. Ah, sí, yo creo que Jesucristo es un buen maestro, Jesucristo hacía muchos milagros, Jesucristo vivió hace 2000 años, pero no es todo. Dice Jesús claramente, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, solo el que hace, no el que me dice Señor, Señor, sino el que hace. Ahora, si tiene usted con qué apuntar, por favor, apunte. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29. Esto es muy importante. En alguna ocasión le preguntaron a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y Jesús contestó, esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió.
Fíjese que no se trata de hacer para ganar delante de Dios. Se trata de creer en lo que Dios quiere que yo crea. Y, por ejemplo, si algo hace el Evangelio de Juan, es mostrarnos claramente que Jesús es el Dios encarnado, que vino con un propósito, vino a sufrir como hombre para poder comprender nuestro dolor y para poder cumplir perfectamente la ley de Dios, para ir al Calvario y morir en nuestro lugar y ganar el perdón de Dios para nosotros. Eso es lo que Dios espera que nosotros creamos. Entonces dice Jesús, no se trata de que me digan Señor, Señor, se trata de que ustedes crean en el plan redentor de Dios obrado a través del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que agrada al Padre? Que yo pueda creer en la obra que Él hizo de enviar a su Hijo por amor a mí para lograr mi salvación. Y vamos rápidamente a la tercera parte, dice el versículo 24, por tanto, todo el que oye esas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Tercer nota de este mensaje del Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia hay entre ir por un camino angosto que lleva a la vida y un camino amplio que lleva a la perdición? ¿Qué diferencia hay entre simplemente decir, Señor, Señor Jesús, yo creo en Jesucristo, y el obedecer lo que Dios espera de mí? Y ahora agregamos algo más. Dice el Señor Jesucristo, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como el hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Y el que escucha todo este mensaje y no hace caso es aquel hombre insensato, es aquel necio que construye su casa sobre la arena y cuando viene la tempestad, obviamente la casa que fue construida en la arena se viene abajo. La casa que fue construida sobre la roca permanece firme sobre la roca. Así que tiene usted esta mañana tres elementos para autoidentificar qué está haciendo usted con su vida. ¿Está siguiendo simplemente el camino de la mayoría, aunque lleve a la perdición? ¿O está siguiendo usted el camino que lleva a Jesucristo, que es un camino angosto por el que pocos caminan? ¿Está usted solamente usando a Jesucristo para invocar su ayuda en momentos de necesidad? Solamente cuando usted necesita de Dios, dice, Señor, Señor, y solamente está buscando lo que Dios puede darle a usted. ¿O es usted una persona que está buscando hacer lo que el Padre exige? Y lo que el Padre exige es que podamos creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Aquel que merece el respeto a su autoridad, nuestra disposición para obedecer lo que Dios pide. Y tercer elemento, si nosotros hacemos caso de esto que hemos leído hoy y nos enfocamos en vivirlo, seremos esos hombres prudentes, esas personas prudentes que construimos nuestra casa sobre la roca firme que es Cristo. Pero si, así como lo leemos, cerremos la Biblia y nos olvidamos de eso, seremos como hombres insensatos que construyen su casa sobre la arena. Que el día de mañana, en cualquier tempestad, nuestra casa se vendrá abajo. Querido amigo, querida amiga, no dejes pasar esta oportunidad. Evalúa tu fe, evalúa tu obediencia. Estás yendo por el camino y te repito, no se trata de porque soy de una iglesia, porque soy de una denominación, porque así me enseñaron mis abuelitos y mis papás. No, no se trata de obedecer, se trata de que sea una convicción personal. El camino angosto es aquel que de los discípulos que siguen el llamado de Jesús. ¿Tú estás escuchando el llamado de Jesús? Sigue la voz de Jesús, aunque sea un camino angosto, aunque sea un camino estrecho, aunque sean pocos los que oyen ese llamado. Pero no solamente eso, enfócate en hacer lo que el Padre dice. Y lo que el Padre dijo en Juan 6:29 es, el Padre quiere que creas en aquel que a él enviado. ¿A quién ha enviado? A Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
Si tú escuchas esto y tú te enfocas esto y buscas que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, serás siendo una persona prudente que construye su casa sobre la arena. Te invito a que oremos. Bendito Padre, gracias por estas grandes enseñanzas del Señor Jesús. Danos la capacidad primero de oírlas y de entenderlas para que podamos recordarlas y ponerlas por obra. Señor, queremos identificar si estamos caminando hacia Jesucristo, si estamos buscando hacer tu voluntad al creer en Él como Señor y Salvador, y si estamos buscando poner en práctica sus enseñanzas para que nuestra vida sea construida firmemente sobre la roca que es Cristo. Ruego por aquellas personas que escuchan este mensaje, dales la capacidad de poder comprenderlo, hazles sensibles a la presencia de tu Espíritu en sus corazones, que en ellos se despierte el hambre y la sed de buscar tu reino, de aprender cada día más de ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, continuamos el día de mañana.